2, para la fase número 2 de las actividades que tenemos que desarrollar para el curso de Foreign Language Acquisition and Learning, nosotros tenemos que hacer una parte teórica, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a explicar en qué consiste la parte teórica de la actividad. La parte teórica de la actividad tiene que ver con el paso 4 y el paso 6 que está descrito en la guía de actividades. Entonces, me gustaría si alguna de ustedes me puede ayudar a informar acerca de qué explica el paso número 4, como para ir interactuando entre nosotros. Perdón, doctora, yo estoy viendo la primera página, que es la portada, donde dice una Zipas Mónica Guillén. Sí, sí, No sí, sé si no ya he la cambió pasado o es de la eso. misma, ¿sí? Sí, Ah, ok, es esa, listo. sino que todavía no he pasado, sino que simplemente quiero hacer como una introducción acerca de si ustedes ya identificaron de qué se trata la Ah, actividad y también pues para ver si la entendieron bien o no. listo, listo, bueno, señora, qué pena. Entonces, si de pronto ustedes tienen a mano a la guía o les gustaría pues que yo lo dijera. Sí, usted, porfa. Permítanme un momentico, estoy admitiendo a otro compañero. Un momento que ya está abriendo. Entonces recuerden que lo que vamos a explicar hoy es lo concerniente al paso número 4 y al paso número 6 descrito en la guía de la fase 2 del curso de Foreign Language. Ya está abriendo un momentico, qué pena, pero mi computadora amaneció el día de hoy bastante perezoso. Bueno, entonces el paso 2, ¿qué dice? El paso 4, perdón. El paso 4 dice que nosotros tenemos que analizar un grupo de personas que hemos observado e interpretar la siguiente información sobre algunos detalles específicos de su proceso de aprendizaje usando una matriz que se llama Phase 2 Observational Practice Step 1, Observation Matrix. Esa matriz nosotros la encontramos en el link al que podemos acceder por medio de la guía de actividades. Entonces, me gustaría, mis queridos estudiantes, les quiero compartir el link, si ustedes lo pueden abrir, y ahí ubicar de una vez la matriz para su revisión. Por favor, me informan si ya pueden estar accediendo a la matriz. Ahí vamos a encontrar todos los formatos del curso, pero adicionalmente vamos a encontrar un de Phase 2, Observational Practice. ¿Lo ubicaron? Está en Word y también está en PDF. No, señora, está el diario de campo, está en formato de evaluación, consentimiento, instructivo Ajá. para Luego que dice Phase 2. observación. Ah, ya, Ese es. ese, Sí, ya lo ese encontré. es. Listo, muy bien. Los demás,
Doctora, como en este momento, digamos por mi parte, no he iniciado prácticas, las 3 personas que debemos escoger, ¿las podemos escoger en nuestro círculo familiar o nuestros compañeros de clase, en cualquier curso, o tienen que ser de los mismos cursos de No, Forex? no, señora, no, Julie, muy buena pregunta, excelente. Bueno, debido a que tenemos que tratar de optimizar mucho el tiempo y la idea que yo tengo es que ustedes terminen esta parte teórica antes de que empiecen la práctica para que no pues no se alternen ambas. Entonces la idea es que ustedes puedan escoger. En la matriz dice 5, pero en la guía dice 3. Entonces vamos a irnos con 3. Vamos a escoger 3 personas que ustedes conozcan de cualquier entorno, familiar, social, laboral, amigos, el novio, el esposo, pero lo importante es que esas personas hayan sido aprendices de lengua extranjera o que lo estén siendo en este momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo escojo, a ver, ¿quién no ha estudiado inglés en mi familia? Mi suegra. Si yo escojo a mi suegra, pues es un individuo pues que no voy a poder evaluar porque ella nunca ha estado inmersa en un proceso de aprendizaje de lengua extranjera, ¿sí? Entonces sí es importante que estos 3 individuos, lo mejor es que en este momento se encuentren inmersos. Entonces, si ustedes de pronto quieren tomarse los datos entre ustedes ya me imagino que muchos se conocen porque pues han venido desde el primer semestre posiblemente trabajando en los grupos, pueden ser ustedes mismos, pueden ser el compañero de otro curso. Entonces, lo pueden hacer. Lo que necesito es que no se queden como de pronto esperando a que empiecen las prácticas y se les acumule el trabajo. ¿Está claro, Julie? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, en esa matriz de observación nos están pidiendo a nosotros que identifiquemos ciertos aspectos que son claves a la hora de adquirir una lengua extranjera, ¿sí? Entonces, dentro de esos aspectos nos tocan aspectos como la edad, los periodos críticos, las influencias crosslingüísticas, el rol del medio ambiente en el proceso de adquisición, la contribución cognitiva, la variabilidad o sistematicidad de interlengua, el desarrollo cognitivo que tiene el ser humano, también situaciones como las influencias que nosotros tenemos con respecto a la adquisición, como ya en la cuestión como más personal, como nuestra aptitud, nuestra motivación, también la influencia social como nuestro entorno, nuestra identidad social, nuestra clase social, nuestro género, el sistema político, nuestro contexto sociocultural. Entonces, todos estos aspectos son aspectos que uno diría, cuando desconoce de este tema, uno diría, pero ¿qué tiene que ver mi entorno sociocultural en mi proceso de aprendizaje? ¿Sí? Entonces era algo que Vygotsky trabajaba mucho. Entonces, créanme que realmente las personas que hemos leído al respecto, y me imagino que ustedes ya en otros escenarios, en otros cursos han podido leer un poco acerca de Vygotsky, acerca de las teorías de Piaget, cómo la parte social interfiere de manera directa con los procesos de aprendizaje. Entonces, no solamente en el caso de una lengua extranjera, sino en muchos casos más. Entonces, de eso básicamente se trata el paso 4 de la actividad. Entonces, quiero saber si tienen dudas con respecto a esta primera parte que expliqué. No, señora, está claro. Bueno, perfecto. Bueno, siguiendo con respecto a la matriz, porque me gustaría que siguiéramos enfocados en la parte de la matriz. Entonces, es importante, muchachos, que ustedes realmente lean, que ustedes lean y que ustedes estudien todo lo relacionado con las teorías que están involucradas en la unidad 1 del curso.
¿Por qué? Porque si ustedes no tienen ese soporte teórico, si ustedes no tienen el conocimiento de cuáles son las teorías que, y las investigaciones que se han dado acerca de cada uno de estos criterios que nosotros vamos a evaluar, ustedes no van a hacer el ejercicio como se espera. Lo que nosotros queremos es que ustedes hagan un ejercicio real, o sea, que ustedes realmente se den cuenta que un profesor de inglés o un profesor de francés o un profesor de, de mandarín no es necesario, no solamente necesita conocer el idioma que va a enseñar, sino que tiene que partir de unas necesidades y unas particularidades que tienen sus aprendices, ¿sí? Uno tiene que adaptar su cátedra a las necesidades que tienen sus estudiantes. Está ya pasado, mandado a recoger el profesor que simplemente venía y le obligaba a alguien a aprender de la forma que él quería que aprendiera. Nosotros tenemos que lograr esa adaptabilidad y esa adaptabilidad la podemos lograr a partir de el conocer esas personas que nosotros tenemos como nuestra población objetivo, que son nuestros estudiantes. Entonces, hay muchos aspectos que ustedes se van a dar cuenta a la medida que vayan leyendo, que ustedes van a decir, posiblemente esto también me ocurrió a mí, posiblemente esto es lo que ha hecho que yo no desarrolle las competencias comunicativas que necesito en inglés, porque resulta que yo tengo unas falencias que vienen de índole crosslingüístico. Tengo falencias con respecto a las bases que tengo de mi idioma nativo y eso no me ha permitido que yo pueda desarrollar las competencias que necesito en una lengua extranjera. ¿Listo? ¿Sí les queda claro? Entonces yo Sí, quisiera señora. preguntarles en este momento, ¿quién de ustedes ya ha iniciado con el proceso de lectura de los contenidos de la unidad 1? ¿Ninguno? Es importante, Julie. Siendo No, sincera, señora, yo no. yo todavía no tampoco. Bueno, niñas, es importante que lo hagamos porque les cuento, son documentos muy densos, son documentos muy densos, eh, es, es vocabulario muy técnico que de pronto les va a tomar algún tiempo, sobre todo pues, a las personas que aún no tengan la facilidad para leer y comprender en inglés, pues yo les pido que no se dejen, eh, pues que no perdamos como el tiempo. Dedíquense, aunque sea esta semana. Bueno, yo creo que en esta semana aún no empezamos las prácticas. Entonces, dedíquense esta semana a leer, dedíquense esta semana a analizar. Y ya cuando ustedes hayan leído, hayan comprendido, hayan analizado cada una de esas teorías, entonces, pues la idea es que puedan ya empezar a identificar los sujetos y hacer el proceso de observación y de diligenciamiento de la matriz. Sin embargo, yo acá les quiero explicar un poquito. Bueno, Stephanie, tú me contabas que tú eras normalista, ¿cierto? Sí, señora. Cuéntame, por ejemplo, ¿qué te enseñaron a ti con respecto a, a la importancia que tiene la edad en los procesos de aprendizaje? Demasiado, profe. Digamos, yo estuve trabajando en una escuela que dictaban las clases de inglés a niños de 6 años hasta los 10. Entonces, ¿qué se hacía allá? De una manera como ya obsoleta, le daban guías a los niños y decían, hagan esto, hagan lo otro. Sin embargo, no les explicaban. Pues yo en ese momento estaba trabajando allí como profesora de informática. Sin embargo, yo le decía a la profesora que sería bueno hacerlo más interactivo, más didáctico, que los niños no se aburrieran y no vean el inglés como algo aburrido. Porque así yo lo veía. El inglés para mí no me gustaba, esa materia yo la odiaba. Pero entonces era por el método en el que me explicaban los temas. Uh-huh.
Exacto. Y sobre todo en esos primeros años que los seres humanos están en esas primeras fases de ese desarrollo cognitivo y son las bases para que las personas puedan fortalecer esos procesos de adquisición de conocimiento durante toda su vida. Entonces, miren la importancia de que una persona que trabaja con niños de 0 a 6 años o de 7 a 12 años, realmente conozca cómo es el desarrollo cognitivo del ser humano, realmente conozca todos estos aportes que han hecho los teóricos para lograr realmente pues que los procesos se den de la mejor manera. Los niños que adquieren su primer lenguaje completan el proceso dentro de una ventana biológica de 4 a 6 años de edad. Por el contrario, muchos teóricos dicen que las edades en las que diferentes estudiantes de lengua extranjera pueden comenzar a aprender un nuevo idioma varía enormemente. Por lo tanto, la edad emerge como un sitio notable de diferencia entre la adquisición de una lengua nativa y una lengua extranjera. Yo siento que quizás por esta razón comprender la relación entre la adquisición de, de edad de una lengua extranjera ha sido objetivo central desde el inicio de todos los estudios relacionados con el Second Language Acquisition. Hay dos temas que son objeto de muchos debates. Uno se refiere a la posibilidad de que opere un cronograma biológico después del cual los procesos y los resultados de adquisición de una lengua extranjera se modifican de manera fundamental e irreversible. Esto también se conoce como una hipótesis del periodo crítico del aprendizaje. El otro tema relacionado es la posibilidad de que pueda haber un límite para el aprendizaje en una lengua extranjera, o sea que nosotros, el ser humano, llega a cierta edad en donde no podemos adquirir ciertas competencias y que no vamos a poder desarrollar esa comunicación que tenemos nosotros en nuestra lengua nativa con respecto a la lengua extranjera. El tema relacionado con la edad se ha investigado muchísimo, mis queridos estudiantes, y hay muchas teorías que defienden que definitivamente si el proceso de aprendizaje no se da en los primeros años, nunca se va a lograr. Y hay otras que dicen que definitivamente sí se puede lograr en un periodo posterior a los 12 años. Entonces, por ejemplo, es importante que no vayan a olvidar estos nombres. Tenemos una persona cuyo apellido es Roberts. Él dice que el periodo para aprender una lengua extranjera es antes de los 12 años, porque posterior a los 12 años el cerebro humano pierde elasticidad y va en declive con respecto a los procesos de aprendizaje. Habla acerca de un periodo de lateralización del lenguaje y dice que ya los procesos de desarrollo del cerebro llegan a un punto en que es muy difícil que realmente una persona después de los 12 años aprenda una lengua extranjera. La persona que más ha estudiado lo relacionado con el periodo crítico de aprendizaje es un estudioso cuyo apellido es Lenenberg. Él dice que nosotros, los seres humanos, llegamos a ese periodo crítico en donde nosotros realmente perdemos la facilidad de que nuestro cerebro grabe cosas en él. Entonces, miren que hay muchos teóricos que defienden esa parte de que hasta los 12 nosotros vamos a poder aprender, pero sin embargo hay algunos lingüistas en donde vienen a controvertir eso y dicen que nosotros, los seres humanos, como por ejemplo Flitch, Patrosky, que otros, bueno, se me escapa. Ellos dicen que el proceso de aprendizaje
se puede realizar en diferentes edades y que está comprobado que el ser humano nunca deja de aprender, que el hecho de que tú hayas aprendido tu lengua nativa de una forma no quiere decir que tengas que aprender la lengua extranjera de otra forma, de esa misma forma. Yo, por ejemplo, les cuento algo y no sé si a ustedes les haya pasado lo mismo. Cuando yo estudié mi pregrado, mi pregrado era en lenguas extranjeras. Nosotros teníamos clases todas las tardes de inglés y teníamos todas las tardes clases de francés. Debido a que el inglés ha sido un idioma que ha estado más inmerso en mi mundo, porque pues a mí me gusta mucho el rock, yo escuchaba mucha música rock cuando pues en mi etapa de adolescencia, también me gustaba el idioma, yo veía que, pues, que se me facilitaba de alguna manera, también uno ve de una u otra forma películas, también pues cuando uno viaja al extranjero pues tenía la oportunidad de interactuar con personas que hablaban inglés, entonces para mí era más fácil y yo me sentía más cómoda con el inglés. Cuando yo llegué a mi primera clase de francés, el profesor nos hizo comprar un libro, recuerdo que se llamaba Panorama ese libro, y el profesor lo primero que hizo fue, en lugar de enseñarnos cuál era la raíz de la lengua, de dónde venía, cuáles eran las formas de pronunciar, bueno, no sé, muchas cosas que yo me imaginaba que me iba a encontrar en esa clase, el profesor nos dijo, hay un primer diálogo en el libro, se lo tienen que aprender de memoria y mañana se los voy a pedir. Entonces, imagínense pues mi sorpresa y mi frustración cuando yo tuve que aprenderme algo que no tenía ni idea cómo se pronunciaba, que no sabía ni siquiera qué significaba, entonces simplemente era como aprender como loritos. Entonces, posiblemente eso también pasaba cuando nos estaban enseñando español, ¿sí? Que le decían a uno, diga tete, tete, mamá, papá, repita como loro. Entonces, puede ser que nos haya funcionado con nuestro idioma nativo, pero con nuestra lengua extranjera no. No sé si a ustedes les haya pasado también igual. A mí me pasaba en el colegio, en la parte de inglés, nos hacían repetir mucho la oración del Padre Nuestro en inglés y de ahí nos ponían a hacer muchos sopas de letras y era como el repetir y los verbos to be, todos los años repetir los verbos to be. Y era como tan mecánico que uno va perdiendo como el interés por el idioma que es tan bonito, solo porque se vuelve todo tan simple, tan básico que se le pierde uno el interés. Julie, pero no sé si a ti te pasó, a mí por ejemplo me sucedió que le hacían a uno escribir todos los años en el cuaderno, creo que la primera hoja del cuaderno de inglés era la tabla de conjugación del verbo to be en presente simple. Y uno lo escribía, pero sin embargo nunca se lo aprendía. Exactamente, a nosotros también. Pues a mí me pasó casi todo el bachillerato y fue como ya finalizando que hablamos con el rector y pues después de unos exámenes, digamos, de saber y todo, se dieron cuenta que no estábamos aprendiendo nada, no nos quedaba la información, no comprendíamos la información, una cosa que no lo memorizaba y en la evaluación aparecía, pero después de un tiempo no recordábamos la información, no sabíamos por qué era esa palabra o qué significaba la palabra, o no entendíamos el contexto de una frase, entonces ya comenzaron a cambiar como la metodología, pero siento que si hubieran cambiado la metodología desde antes, pues hubiéramos sido hasta mucho mejor. Entonces, si ves que ahí llega a mi punto, cómo un profesor, por el hecho de no adaptar su práctica, su enseñanza a las necesidades del estudiante, el estudiante se frustra, deja de sentirse motivado, no aprende y los resultados no son los que se necesitan. Entonces, miren la importancia de esto. Con respecto al periodo crítico, bueno, es
muy importante que ustedes tengan en cuenta. Ah, bueno, antes de saltarme lo de la edad. Entonces, en la matriz nosotros tenemos unos pros y unos contras con respecto a la edad. Ustedes pueden, basándose en las teorías, decir, por ejemplo, hablemos de un niño de 6 años, ¿sí? Un niño de 6 años, él está en primero de primaria. Stephanie, ¿puede estar un niño de 6 años ya en primero o está en preescolar? Puede ser, sí señora, aunque también hay unos de 5. Entonces, digamos que está en primero, ¿cierto? Para facilitar nuestro ejemplo. Sí señora. Listo, perfecto. Entonces, tenemos un niño que se llama Esteban, él está en primero. Resulta que Esteban, con respecto a su edad, nosotros podemos ponerlo en pro, porque Esteban estaría con una ventaja en cuanto a su edad para aprender un idioma extranjero. ¿Ustedes qué me dicen? De acuerdo a lo que yo les expliqué ahorita. Marlene, Linda, Mayra, Holman. Bueno, voy a responderme yo misma. Bueno, Linda, dale. No, ya perdió el impulso. Bueno, entonces yo diría que, de acuerdo a lo que dice Piaget, Piaget habla de unos periodos de desarrollo cognitivo. Entonces, él habla acerca de diferentes periodos en donde se pueden establecer diferentes tipos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, él habla que el ser humano primero aprende, desarrolla. El primero hace un desarrollo intelectual, por ejemplo, en un estado sensomotriz, que es desde el nacimiento hasta los 2 años. Luego viene un estado preoperacional, que va de la edad de 2 a 7 años. En este estado preoperacional, ¿ustedes qué creen que pasa? ¿Qué pasa de los 2 a los 7 años? ¿Qué vivieron ustedes de los 2 a los 7 años, o sus hijos, o sus primitos? Pues diría que el niño empieza como a relacionar lo que escucha o lo que ve, como a practicarlo, como a ya hacer lo que ha visto. Como a repetir, ¿cierto? Sí, diría yo. Como a imitar, que Sí. ahí es que a veces dicen, ay, es que los niños son unas esponjitas. En esta etapa preoperacional, los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, y por esta razón son capaces de actuar y hacer juegos de rol. A pesar de este cambio, el egocentrismo sigue de alguna manera presente. El niño solamente piensa en mí. Son niños que a veces no comparten, que quieren que todos los juguetes sean para ellos, que no quieren de pronto que la mamá abrace al otro hermanito. Sí, es una etapa en donde él solamente piensa en mí, yo soy lo importante. En esta etapa los niños aún no pueden realizar operaciones mentales complejas, tal como lo hace un adulto, por ejemplo. Por eso que ayer también habla de lo que se conoce como un pensamiento mágico, que surge de asociaciones simples y arbitrarias que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo. Sin embargo, en esta etapa se dan las primeras bases del desarrollo de la comunicación del ser humano. Entonces, en esta etapa, de los 2 a los 7 años, nosotros encontramos que el niño aprende a hablar, que el niño aprende pues, a entender lo que escucha, el niño aprende a leer, el niño aprende a escribir sus primeras palabras. ¿En qué idioma está haciendo ese proceso este niño Esteban? Pues en la lengua materna, en En español, ¿no? lengua materna. Entonces,
Ustedes como pro, dentro del análisis que le vayan a hacer Esteban, ustedes pueden escribir, teniendo en cuenta las etapas de desarrollo cognitivo descritas por Piaget, 1972, lo ponen en las normas APA. Eh, este individuo se encuentra en su etapa de desarrollo preoperacional, en donde el desarrollo de los procesos comunicativos están en auge, en donde él está desarrollando todas sus habilidades para comunicarse tanto de manera oral como de manera escrita, bla, bla, bla. Ustedes pueden describir un poquito acerca de eso, pero esta persona va a tener un contra con respecto al desarrollo de su proceso de aprendizaje de una lengua extranjera si lo está aprendiendo de manera alterna. ¿Cuál creen ustedes que es? Tranquilos, pueden equivocarse, no importa. Necesito que participen porque así me doy cuenta de que están entendiendo. Por ejemplo, si el niño hasta ahora está dando sus primeros pinitos, escribiendo mamá, papá, su nombre, ¿qué competencia comunicativa no puede desarrollar esa persona aún en un idioma extranjero? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Bueno, ahí yo, profesor, pero no me sirve, tengo que reiniciar mi sistema. Ok, Holman. Bueno, ahí dentro de los contras sería que esa persona no podría desarrollar o no podría tener al mismo nivel el desarrollo de la parte escrita con respecto a su lengua nativa que a una lengua extranjera, ¿sí? Entonces, primero el niño va a poder, perdón, va a poder escribir de pronto algunas primeras palabras en español y ya posteriormente, no de manera alterna, va a poder hacerlo en una lengua extranjera, ¿sí? Entonces eso puede ser, en este individuo vamos a tener, en la matriz vamos a poder ubicar un pro y vamos a poder ubicar un contra. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí está claro? Sí, señora. Listo. En la siguiente, el siguiente ítem para analizar con respecto a lo que tiene que ver con la matriz es lo que tiene que ver con el critical period, el periodo crítico. ¿De qué nos habla el periodo crítico? El periodo crítico nos dice que hay varias diferencias entre un niño y un adulto. Dicen que los niños aprenden un idioma sin confundirlo. Dicen que el cerebro del niño tiene esa plasticidad. Dice que los niños tienen fluidez. Dicen que los niños pueden adquirir un acento que requieran de acuerdo a la lengua. Dicen que los niños pueden tener esa facilidad para desarrollar un mejor proceso de comprensión en cuanto al escucha. Pero ¿qué dicen con respecto al adulto? Algunos teóricos. Algunos teóricos dicen que los adultos tenemos un limitante con respecto a la memoria, o sea, que no podemos memorizar tantas cosas como lo podíamos hacer cuando éramos niños, no podemos lograr esos procesos de fluidez debido a los limitantes que tenemos por ser adultos, nuestro acento y nuestra pronunciación se van a ver afectados. No podemos tener ese control sintáctico y morfológico que pueden llegar a tener los niños. Y tenemos, discúlpenme que aquí hay un error de spelling, tenemos un limitante con respecto a la adquisición del vocabulario. Según la hipótesis del periodo crítico postulada por Lenenberg, de acuerdo a lo que les había dicho anteriormente, la capacidad para adquirir una lengua se disminuye al alcanzar la pubertad. Dado que el cerebro pierde plasticidad,
circunstancias que implican una disminución sensible de la capacidad de aprender una lengua. Posteriormente, también se planteó la hipótesis menos categórica que apuntan a que la existencia de un periodo ventajoso, privilegiado o de múltiples periodos críticos para la adquisición del lenguaje. El común denominador de todas estas teorías es que el aprendizaje de una lengua extranjera después de cierta edad difiere sensiblemente del aprendizaje de la primera lengua, dado que una vez que el cerebro ha superado una cierta etapa evolutiva, el aprendiz le resulta limitado el proceso de adquisición y de gramática. Volvemos a Lenneberg, él dice que basa sus argumentos en la parte fisiológica, tanto como las modificaciones en la composición química de la corteza cerebral. De hecho, hay varios teóricos, e incluso Lenneberg, ellos muestran a partir de ¿cómo es que se llama ese examen que le hacen a uno en la cabeza? Un TAC cerebral. Muestran cómo son los cambios que tiene la corteza cerebral del ser humano y ellos basan su teoría en muchos aspectos fisiológicos que se llevan a cabo a partir de allí. También hay un concepto que es muy clave en la teoría con relación a lo que dice Lenneberg de la lateralización cerebral, relacionado con los hemisferios del cerebro, en donde dice que el hemisferio que tiene, que comprende todo lo relacionado con la comunicación, se ve afectado pues con el paso del tiempo. Dice que el procesamiento del lenguaje también se ve afectado. Este es el hemisferio izquierdo, si no estoy mal. En síntesis, el argumento de Lenneberg es que hay algunas zonas cerebrales que son idóneas para el aprendizaje de una lengua extranjera y que con respecto a la evolución y el desarrollo del ser humano, esto se afecta. Con respecto a Piaget, se conoce que hay un estadio de operaciones formales que va de los 11 a los 15 años de edad. Piaget viene a formular dentro de sus etapas de desarrollo cognitivo que esa etapa de los 11 a los 15 años son aptas para el proceso de aprendizaje. Entonces, él está yendo en contra de lo que Lenneberg dice. Entonces, ahí es importante que nosotros podamos identificar todos estos diferentes teóricos, que podamos revisar cuál es el sujeto que nosotros estamos identificando y podamos irnos más por la teoría que nosotros creamos como más certera o más cierta con respecto a lo que nosotros podemos analizar. Bueno, quiero saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo que llevamos hasta ahora relacionado con la edad y con los periodos críticos. O si está claro. Sí, es claro, profe. Bueno, perfecto. Y está claro cómo entonces nosotros vamos a poder poner esa información en la matriz. En el caso, por ejemplo, Sí, señora, está claro. por ejemplo, ¿qué podrían ustedes decir del ejemplo que tenemos de Esteban? Ya hablamos de la edad, yo ya hablé de la edad con respecto a Esteban, con respecto al periodo crítico. ¿Ustedes creen que la teoría de Lenneberg afectaría entonces, de acuerdo a lo que él plantea, a Esteban? ¿No? ¿Nadie? Yo pensaría que no. Mi postura sería que no. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a lo que dice Lenneberg, Esteban se encontraría en ese periodo en donde su cerebro todavía tiene esa capacidad, esa elasticidad, esa plasticidad, en donde él puede
guardar la información de manera rápida, en donde la puede conservar en su cerebro, en donde su vocabulario puede ser más amplio, donde no va a tener dificultades con respecto a fluidez. Y también podemos venir a, a, a soportar eso que estamos diciendo con respecto al Lenneberg, también lo podemos venir a sustentar con respecto a, volvemos a tomar a Piaget como referente. Exactamente, Julie. Muy bien, listo. Entonces vamos con la siguiente parte. La siguiente parte tiene que ver con respecto a las influencias crosslingüísticas. ¿A ustedes qué les suena esto? ¿Qué es una influencia crosslingüística? Están muy callados. Me preocupa porque me parece que de pronto no están comprendiendo. ¿De qué habla la influencia crosslingüística? No, Julie, dependiendo del individuo. Hay individuos en donde todo va a ser contra, en donde todo va a ser pro, o como en el ejemplo que pusimos de Esteban, puede tener algo pro o puede tener algo en contra. Pero lo importante es que siempre haya un sustento teórico. No quiero que ustedes me copien la teoría ahí porque la teoría ya me la sé, pero yo quiero que ustedes hagan su análisis partiendo de ese referente teórico que me va a permitir a mí deducir que ustedes realmente comprendieron, que ustedes realmente leyeron, que ustedes realmente se apropiaron de estas teorías, porque miren lo importante que es. Exactamente, perfecto. Bueno, la frase de influencia crosslingüística es más o menos sinónimo de otros términos como transferencia del lenguaje o interferencia. No sé si hayan ustedes escuchado hablar de esto. Esto se refiere a la influencia de un idioma sobre otro, más típicamente en los casos de adquisición de una segunda lengua. Este es un término que la verdad se utiliza mucho en esta parte teórica y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Resulta que muchas veces las ventajas o las habilidades que yo tengo con respecto a mi expresión, a mi comunicación en mi idioma nativo, también van a ser dadas en esa lengua extranjera. Por ejemplo, ¿ustedes han conocido a alguna persona que en español pronuncie mal la X? Excelente, casi, así como que pronuncie de esa forma. Sí, claro, hay muchas personas que pues algunas letras, no solo con la X, tienen mala pronunciación. ¿Cómo sería con la R? No sé, la R, ¿cómo sería? Ah, de pronto como leguetón. Ajá, sí, ya sé. Bueno, entonces resulta que las influencias crosslingüísticas se pasan de una lengua nativa a una lengua extranjera. Por ejemplo, yo en ocasiones utilizo muchas muletillas y esas muletillas a veces algunos sonidos que hago los hago tanto en español como en inglés. Entonces esa es una influencia crosslingüística que yo tengo cuando estoy hablando o cuando me estoy comunicando en cualquiera de los dos idiomas. También va a pasar lo mismo. Cuando una persona pronuncia mal algún vocablo, algún sonido con respecto a una consonante, en español también va a tener esa misma afectación a la hora de pronunciar en una lengua extranjera. Hay personas que le colocan la S al final a todo, sí señora, es verdad. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que esa influencia crosslingüística se va a traspasar de una lengua nativa a el nuevo idioma que vayan a estar aprendiendo. Hay muchos teóricos que hablan acerca
de este tema. La verdad es un tema bastante rico, por lo menos podemos tener teóricos como Stern. Stern es una persona que habla acerca de cómo es la afectación, pero también cómo es el beneficio de este proceso colingüístico, de este proceso de influencia crosslingüística. También nosotros, por ejemplo, podemos ver que no solamente va a ser un proceso que va a afectar de manera negativa la comunicación de un ser humano de un idioma a otro, sino también hay algunos beneficios. Por ejemplo, yo soy una persona que habla mucho, pues yo hablo mucho en español y hablo mucho en inglés. Y esto es lo que yo les digo, esa es la muletilla, y, y es algo que yo creo que va a morir conmigo porque no lo he podido dejar. Entonces, hasta ahí claro lo de la influencia crosslingüística, entonces ahí es un poquito más fácil de analizar este ítem, este criterio. Julie, la verdad es que intentamos, yo por ejemplo he intentado muchos ejercicios con respecto a intentar eliminar estas muletillas, pero, pero pues ha sido bastante difícil, por ejemplo, para mí. Ha sido muy difícil. También en francés lo tengo. Es una cosa impresionante. Pero no sé, ya creo que voy a tener que aprender a vivir con ello. Porque pues creo que no interfiere mucho en el proceso de comunicación, porque pues finalmente no es algo que afecte la cohesión o la coherencia o la sintaxis o la parte semántica, ¿sí? Es algo más como que de pronto se puede volver como cansón al escucharlo, posiblemente para el oyente, pero pues para mí no, siento que se entiende. Stephanie, cuéntame. Profe, es curioso, porque cuando nosotros estábamos en el colegio, sí nos decían que era algo molesto que hiciéramos eso porque parecía que fuéramos niños. Entonces, ¿qué nos hacían hacer? Aunque siento que no funcionó, pero era que nos hacían poner un lápiz en la boca. Entonces nosotros teníamos que hablar con ese lápiz ahí y no teníamos que cerrar los labios totalmente para hacer esos sonidos de o alargar las palabras. Al final ninguno de nosotros pudo, pero los profesores siempre nos decían, eso se ve muy feo, ustedes cuando estén en la universidad los van a regañar por eso y nos asustábamos, pero al final nunca lo cambiamos, ninguno de nosotros. Lo del lápiz lo he hecho miles de veces. Además que el lápiz también es, bueno, mi profesor de francés en la universidad lo utilizaba también mucho para mejorar la pronunciación de nosotros con respecto a algunos sonidos. Pero lo siento, es un problema que tengo, con el que tengo que vivir. Bueno, siguiente. Entonces vamos con respecto a lo que tiene que ver con, bueno, se me olvidaba, con respecto a la parte de interlengua, la parte crosslingüística, eh, algunos teóricos como Porquier, es uno de los teóricos que más ha tratado el tema, habla de que es un sistema individual propio de cada aprendiz. O sea, como yo les decía, es algo mío, es algo innato en mí, es algo intrínseco en mí, es algo que nace conmigo, ¿sí? Que de pronto haya, pues bueno, no quiero decir que nace, es algo que yo he dejado, he permitido que haga parte de mi vida. ¿Sí me entienden? Así como, por ejemplo, si yo tengo el tip de, yo, por ejemplo, muevo mucho el pie, o muevo la mano, o tengo que mover, o tengo que dibujar, entonces son cosas como mañas que uno va tomando pues, a través del tiempo. Es importante que nosotros como individuos aprendamos a mediar entre ese sistema y lo que está influyendo de manera negativa de nuestra lengua nativa a una lengua extranjera.
Dice que hay que ser muy autónomos en el proceso como de evitar realizar ese tipo de cosas pues que interfieren en los procesos comunicativos, que en ocasiones son procesos sistemáticos y mecánicos, pero que nosotros tenemos como individuos que tratar de establecer un conjunto coherente de reglas con el fin de minimizar la aparición de este tipo de cosas. Bueno, esto con respecto a lo que tiene que ver con la influencia crosslingüística. Entonces ahora vamos con la influencia del ambiente en el proceso de aprendizaje. Entonces aquí es donde nosotros venimos a hablar de nuestro querido Vygotsky. Entonces, yo quisiera saber si ustedes me pueden decir algo con respecto a Vygotsky, que yo creo que ustedes ya lo han estudiado en didáctica, en epistemología, historia de la pedagogía. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Nadie? ¿No se acuerdan de Vygotsky? Es sobre el entorno que nos rodea como el social y el familiar. Sí, pero Vygotsky habla de algo también importante. ¿Él es el padre de qué? ¿De qué teoría? Constructivismo, mis queridos amigos. Constructivismo. Bueno, ¿qué podemos decir? Que ¿cuál es el papel de la sociedad, de nuestro entorno con respecto a los procesos de aprendizaje? Aquí, si ustedes quieren, ya posteriormente yo les puedo compartir esto. Aquí pues les va a servir a ustedes como posiblemente ustedes no lo vean ahí muy bien, pero pues cuando lo tengan lo pueden ampliar y pueden revisar. Son como unos cuadritos resúmenes con respecto a este tema. Por ejemplo, el hecho de nosotros estar inmersos en este proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés. Entonces, pues vamos al caso de Esteban. Resulta que Esteban desde pequeñito, su mamá le cantaba canciones en inglés, cuando él estaba en la barriguita también, digamos que el papá y la mamá les gusta mucho la música en inglés, que le empezaron a enseñar desde que antes de que se escolarizara, le empezaron a enseñar los colores, le empezaron a enseñar los números. Ustedes saben que hay muchos, no sé si ustedes sean padres, que hacen ese proceso con los niños, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo que mis hermanas le enseñaban los colores a mis sobrinitos, tenía una hermana que en el techo pegó unas figuritas en las que decía open, close, tenía los colores, entonces era algo que le repetía. Por ejemplo, mi hermana le ponía en ese tiempo existía algo que se llamaba Dixman, se lo ponía a mi sobrina y le ponía Queen. Entonces, yo veo, por ejemplo, que mi sobrina tiene mucha facilidad con respecto al aprendizaje de la lengua extranjera, inglés, y lo ha tenido desde muy pequeña. Y posiblemente ese ambiente en el que ella creció, en el que ella se desarrolló, le ayudó a propiciar eso. Entonces,
En el caso de Esteban, como Esteban ha venido inmerso en esto, posiblemente Esteban ya cuando llegó al colegio, él ya se sabía los colores, ya se sabía los números, ya él ha venido acondicionando su oído a ciertas cosas, él ya ha venido adquiriendo algún vocabulario, pero por ejemplo tenemos el niño Miguel, sus papás no les gusta el inglés, es de esas personas que dicen, odio el inglés, lo detesto, no va conmigo. Y Miguel no ha estado inmerso en nada de eso, pero Miguel llega de pronto con base cero al colegio, al curso. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que de pronto el hecho de que Esteban haya estado inmerso y Miguel no, ¿cuál de pronto va a aprender de mejor forma o a quién le va a gustar más? Es utilizar los conocimientos previos a los que el niño tiene y los relaciona con su nuevo idioma de aprendizaje. El que está inmerso posiblemente, ¿sí? De pronto Esteban. Y bueno, y luego digamos que a Miguel le gusta, que Miguel se encarreta con el cuento, que el niño empieza pues a aprender lo que le enseña la maestra Stephanie, pero luego cuando Miguel va a la casa y él necesita que le ayuden a hacer la tarea, ¿quién va a tener limitante, Miguel o de pronto Esteban? Miguel, porque ahí va a encontrar un limitante, porque posiblemente los papás no se sepan los colores. Entonces, o los papás no sepan cómo pronunciarlo, entonces no le van a ayudar a Miguel a repasar, de pronto van a tener como esa limitación. Entonces, miren cómo todas esas cosas tienen afectación dentro de los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y entonces uno no se da cuenta. Entonces también pasa, por ejemplo, con las matemáticas. Si tú no tienes de pronto una persona en la casa que te explique, que te muestre de pronto una forma para que tú puedas estudiar, para que puedas aprender, si tú estás ahí solito y nadie te enseña, nadie te explica, eso también pasa. También puede ser un efecto negativo el hecho de que de lo que le pasó, creo que fue a Julie, creo que también me pasó a mí, no sé si fue Julie la que nos contó el tema del verbo to be, ¿sí? El hecho de que simplemente la profesora o profesor presenta las cosas de una manera en que no son aptas para nosotros, en que no nos llaman la atención, en que no, en donde la explicación es limitada, en donde no hay como esa búsqueda de cómo llegar a la persona para que esa persona entienda de una mejor manera las temáticas. Entonces, eso también tiene que ver con el ambiente. Entonces, cómo ese ambiente dentro del aula no propicia ese proceso de aprendizaje. Si la profesora es también regañona, o la profesora es harta, entonces también eso va a afectar, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el entorno, con la parte social, con la parte cultural, viene a afectar ese proceso de aprendizaje, tanto de manera positiva como de manera negativa. Miren que la parte de Esteban, pues tenía a sus papás, también de pronto tiene una profe que le enseña bien. La parte de Miguel, pues Miguel le empezó a gustar el inglés porque la profe lo involucró en ese proceso, pero sin embargo Miguel tiene el problema, pues que en la casa no hay como ese proceso también de acompañamiento, pues porque los papás tienen ese limitante. ¿Listo? También hay algo, otro ítem que nosotros tenemos que analizar es la parte del interlenguaje, ¿sí? Entonces, el interlenguaje es cómo yo hago para transmitir una información de un idioma al otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen problemas gramaticales en inglés, en español, también de pronto van a poder tener esos mismos inconvenientes en inglés. Una persona que no sepa qué es un verbo, qué es un adverbio, qué es un adjetivo. Entonces, todas esas influencias que nosotros podemos llegar a tener de nuestro idioma nativo pueden ser transmitidas a esta lengua extranjera. Entonces,
Esto no solamente tiene que ver con aspectos gramaticales, sino también aspectos estructurales, también aspectos relacionados con la forma en que yo me expreso, la sistematicidad, la coherencia, la lógica. Bueno, otro aspecto importante, y créanme que esto yo creo que es para mí, para Mónica Guillén, es lo que más tiene que ver con si nosotros vamos a aprender o no vamos a aprender de una manera correcta ciertas cosas. Entonces son aspectos más que tienen que ver con nosotros como seres humanos y que posiblemente en ocasiones dejamos como de lado con respecto a la situación aptitudinal, con respecto a la motivación, con respecto al efecto, a la actitud y a las competencias comunicativas. Entonces, por ejemplo, con respecto a la motivación es uno de los factores personales que influyen en el aprendizaje de una lengua más que cualquiera. Otros factores personales se han estudiado son los que ya les cité, como la actitud, la aptitud, la edad, el estilo cognitivo. La motivación consiste en un conjunto de razones que nos pueden llegar a impulsar a nosotros a aprender una lengua extranjera. Estas razones de tipo tanto personal como ambiental son muy diversas y han sido agrupadas en muchas investigaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un estudiante que se quiere matricular en la licenciatura, yo le pregunto, pero cuénteme qué hace un licenciado en lenguas extranjeras, ¿sí? Cuénteme usted por qué quiere aprender inglés, por ejemplo, usted por qué quiere ser licenciado. Una cosa es querer aprender inglés, pero otra muy diferente es querer ser licenciado. Son dos cosas diferentes. Mucha gente le responde a uno, no, es que yo quiero estudiar licenciatura en lenguas extranjeras porque yo quiero viajar. Entonces, pues yo personalmente digo, bueno, para viajar tú no necesitas estudiar licenciatura en lenguas extranjeras, ¿o sí, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? No Claro, no. necesariamente. Exacto, pues para viajar tú necesitas el dinero, ¿cierto? Pero, por ejemplo, mi esposo no habla inglés y él ha estado en Europa varias veces y de alguna manera se hace entender, no habla sino español. Y, y así tengo muchos ejemplos de muchas personas que pueden viajar, o sea, el idioma no puede ser un limitante de pronto para viajar, que de pronto tú puedas tener una experiencia diferente y que puedas conocer muchas cosas y que puedas interactuar conociendo otro idioma, posiblemente. Hay personas que dicen que para qué les sirve aprender inglés y nunca van a salir. Exactamente, entonces mira que simplemente la gente lo limita con respecto a eso. Entonces, hay muchas investigaciones que hablan acerca de estos procesos de estas actitudes, de la motivación, de estas características que ya tenemos que tener nosotros como personas. En los estudios de psicología se han distinguido tradicionalmente entre motivación intrínseca y extrínseca. La motivación extrínseca es aquella en la cual las razones del individuo para hacer algo provienen del exterior. Y la intrínseca es, por el contrario, algo que motiva al individuo de manera personal, o sea, dentro de su ser. El modelo socioeducativo o sociopsicológico formulado por Gardner y por Lambert, ellos son estudiosos que iniciaron este proceso en los años 70, han tenido mucha relevancia en el ámbito de la enseñanza de una lengua extranjera. El modelo de estas personas se distingue de la orientación integradora de la motivación. La motivación para ellos corresponde al deseo de aprender una lengua para relacionarse con su correspondiente, o sea, para ser un ciudadano global, para poder interactuar, para poder conocer nuevas cosas, para poder eh, comunicarse con otras personas con las que no podía hacerlo en su idioma nativo. Esta motivación por aprender una lengua extranjera también permite que la persona se integre
en esta globalidad, en este mundo en donde ya no existen como las fronteras y en donde simplemente estamos hablando de convertirse en un ciudadano global. Aunque hay varias versiones con respecto a estos conceptos, hay unas orientaciones que nos permiten a nosotros revisar esta investigación de Gardner y de Lambert, en donde ellos demuestran que hay una correlación entre la motivación y las actitudes, y que esa motivación y que esas actitudes son las que llevan a un feliz término los procesos de aprendizaje. Hay varias escuelas psicológicas que han dispuesto de muchos postulados acerca de este tema, sobre todo pues que tiene que ver un poco con el conductivismo y explica la motivación a partir de factores únicos y externos, mientras que el constructivismo incorpora la perspectiva cognitiva y la experiencia del sujeto y el modelo interactivo de la motivación. Esto es un postulado de Williams y de Berlin. Ellos caracterizan la motivación como un estado de activación cognitiva y emocional. O sea que ellos hacen que haya una mixtura entre conductivismo y constructivismo. O sea, no tiene que ver solamente con la parte externa, la parte que tiene que ver con la psiquis, sino también tiene que ver más con la parte cognitiva, del desarrollo cognitivo, del proceso de aprendizaje que lleva a cada uno de los seres humanos. Este estado de activación que yo les decía que es cognitiva y emocional se produce con una decisión consciente de actuar y de llevar a cabo un ideal, un esfuerzo del intelecto y un esfuerzo físico, ¿sí? Porque también tiene que ver con un esfuerzo físico, que era lo que yo les decía anteriormente. Entonces, con el fin de lograr esta meta. ¿Por qué hablamos de algo que es psicológico y algo también físico? ¿Ustedes por qué creen? Estoy escuchando el recortado. ¿Todos están escuchando mal? No sé, nadie más me dice nada. Bueno, porque es un esfuerzo físico. Es un esfuerzo físico porque yo tengo que lograr, ¿cierto? Cómo coordinar que esa expresión, esa comunicación llegue a un feliz término para las personas que me escuchan. Entonces, yo tengo que tratar de practicar cómo pronunciar bien, yo tengo también que realizar un proceso físico a la hora de poder lograr que mi oído escuche, que mi oído comprenda, que mi oído medio logre que adaptarse a esos nuevos sonidos con el fin de yo poder comprender y con el fin de yo poder interactuar de una manera correcta con la persona con la que estoy hablando, con la que me estoy comunicando en una lengua extranjera. También es el hecho de yo poder poner mi lengua, mis labios, ubicar todo lo que tiene que ver con mi boca para poder generar esos sonidos fonéticos de una manera correcta. Entonces, de eso, de eso es lo que ellos hablaban. También tiene que ver la actitud. La actitud es uno de los factores personales que influyen en el aprendizaje de una lengua. Consiste en la distinción psicológica del aprendiente ante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Afecta a en muy diversos aspectos los procesos y experimenta variaciones a lo largo de su desarrollo. Otros factores personales que han estudiado personas como las que les hablé anteriormente, como Burden y como Williams, son lo que tiene que ver con el estado cognitivo.
el efecto que tiene este proceso de aprendizaje en mí como ser humano. La aptitud es uno de los factores personales que intervienen en el proceso de aprendizaje de una lengua. Consiste en un conjunto de habilidades, capacidades que hace posible el proceso por parte de la persona que está aprendiendo. Cómo yo adapto mi físico, cómo yo adapto mis capacidades para poder lograr desarrollar esas aptitudes que yo necesito para poder lograr esos procesos de comunicación. Exactamente, Marlene, muy bien. Entonces, miren que una cosa es aptitud, que es más relacionada con la parte física. También tenemos la parte de actitud, que es más como la parte psicológica, que está muy ligada a la parte de motivación. Y también tenemos la parte que tiene que ver con los efectos. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Los efectos tienen que ver más con los resultados que yo quiera lograr, ese desarrollo del conocimiento, esa respuesta que yo logre, ¿sí? Entonces, muchas veces los efectos que el hecho de yo aprender algo causan en mí, eso también ayuda a mi motivación, eso también ayuda a mi actitud, y todo ese conjunto de cosas logran que nosotros podamos llegar a desarrollar esas competencias comunicativas que necesitamos para poder manejar una lengua extranjera. Entonces, no sé si les quedan dudas, si tengan preguntas, hay mucha tela que cortar, hay muchas teorías, son muchos los teóricos. Cuando se creó el curso buscamos tratar de compilar la bibliografía principal en donde ustedes fueran al teórico que hizo el postulado principal, con el fin de que ustedes conocieran cuáles son los principios. Ya posteriormente en el curso de metodología, ustedes van a conocer de pronto teorías un poquito más actualizadas con respecto a algunos temas. Entonces, no sé si tengan preguntas, si tengan dudas, si tengan, eh, no sé, alguna duda con respecto a cómo debemos diligenciar la matriz. Recuerden que este es el único formulario que tenemos en el curso que vamos a diligenciar 100% en inglés. Por favor, ojo con ese inglés. Recuerden que todo tiene que estar soportado teóricamente. Entonces, silencio mi micrófono y los escucho. Por mi parte, profe, todo está muy claro. De hecho, quisiera decir algo pues acerca de la motivación. Había estado investigando un poco pues, acerca de este tema y Jacqueline Ospina en el 2006 nos dice que la motivación se constituye en el motor del aprendizaje. Es esa chispa que permite encenderlo e incentiva el desarrollo del proceso. O sea, yo digo que en otras palabras, la motivación es como el acelerador que nos impulsa a aprender o que impulsa, perdón, al aprendizaje a funcionar. Pero pues esto, como usted dice, va muy de la mano con la actitud, los efectos y la actitud. Por mi parte, profe, todo está muy claro. Entonces, muchas gracias. No, con mucho gusto. Lo que dices es perfecto. Lo que dices es perfecto porque realmente cuando yo no me siento motivado, cuando a mí no me gusta algo, yo no voy a aprender y no se va a poder desarrollar, no voy a poder sacar esa aptitud, no voy a poder desarrollar las actitudes, no voy a sentirme inmerso en el proceso. Entonces yo siento que esto es, como tú decías, como la chispa, como la energía, como la batería, como el combustible para que todo esto se genere. Si yo, por ejemplo, no tengo una motivación para aprender algo, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr. Pero mira que también es muy importante, por ejemplo, mantener que en nuestro entorno nos motive. ¿Y nos motiva cómo? Diciéndonos, tú puedes,
haciéndonos sentir seguros, porque en ocasiones la seguridad para algunas personas no viene de la parte individual, sino también es como el efecto que pueda generar los individuos en nosotros mismos. Entonces, pues no sé, muchachos, si no tienen preguntas, dudas o algún otro comentario, yo creo que podemos dar por finalizado nuestros CIPAS el día de hoy. Les recuerdo, por favor, entonces, diligenciar las dos asistencias si son tan amables, tanto la asistencia en el formato de calidad que tiene la universidad. Ya veo que Stephanie y que Julie lo diligenciaron, y les pido por favor a los otros compañeros pues que me ayuden a diligenciar la asistencia, si son tan amables. Entonces recuerden, ustedes como para hacer un resumen chiquitico, ustedes pueden tomar 3 individuos. Importante que esos individuos hayan estado inmersos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Otra cosa importante, que ustedes puedan analizar, no tanto como yo cómo lo haría. Yo lo haría como modo de conversación, de sentarme y conversar un poquito con esa persona y no simplemente irle a preguntar, venga, ¿cuál es su edad? ¿Y usted cree que usted a su edad sí va a aprender o no? No, recuerden que los que sabemos en este momento, los que conocemos las teorías, somos nosotros. Entonces nosotros somos los que vamos a través de una conversación que tengamos con esas personas, ir explorando cada uno de esos aspectos y ya posteriormente nosotros vamos a hacer ese proceso de análisis. ¿Listo? Entonces, por favor, diligenciemos esto. Entonces, vamos a lo que se me estaba olvidando, que era con respecto al paso 6. Muchas gracias, Julie. Bueno, en el paso 6, para esta tarea, la idea es que nosotros podamos, basándonos en lo que nosotros identificamos y lo que plasmamos en esas matrices y lo que identificamos de esos 3 individuos, nosotros podamos generar una propuesta de valor, una propuesta realmente bien argumentada, que ustedes puedan decir desde su rol de docente en formación, cómo podrían ustedes llevar a feliz término a que estas personas aprendan una lengua extranjera, cómo minimizar esas problemáticas, esas dificultades que esas personas han tenido, esos limitantes. Entonces yo quiero que ustedes generen una propuesta, porque no es solamente venir y identificar unos problemas y dejarlos ahí, sino cómo ustedes desde su rol como docentes en formación pueden tratar de que estas personas no sigan un camino en donde no están aprendiendo una lengua extranjera, sino que al contrario, ustedes cómo desde su rol podrían adaptar esa forma de enseñanza para que esa persona deje de lado ese punto negativo que tiene con respecto a la edad, con respecto al periodo crítico, con respecto a la motivación, y para que pueda lograr ese resultado que es aprender una lengua extranjera. Entonces recuerden que ustedes van a tener que preparar un documento en PDF con las 3 matrices diligenciadas de los 3 individuos que ustedes escogieron, y adicionalmente al final le van a sumar la etapa 6 de la guía, que habla acerca de la propuesta. Entonces recuerden pues que debe ser un documento que tenga pues una portada, que incluya las matrices, al final la propuesta, las referencias. Ustedes ya saben, ya que vamos a utilizar muchas referencias, en este caso debido a que vamos a tener que sustentar y soportar teóricamente cada uno de los aspectos que vamos a analizar en la matriz. Entonces creamos nuestro documento PDF y eso lo vamos a subir al ambiente de aprendizaje. Creo que la fecha límite de esta tarea es el 16 de marzo. ¿Me recuerdan ustedes, por favor? Si estoy en lo correcto. Muchas gracias, Stephanie. Entonces la idea es que esa es la parte que tiene que ver con la teoría, ¿sí? Cada una de las actividades de este curso tienen una parte teórica y una parte práctica.
Con respecto a la parte práctica, ustedes ya recibieron su link para el acceso al ePortfolio, ¿verdad? Julie sí, Stephanie sí, Wilton, Julie, Holman, perdón, Julie ya, Mayra, Marlene. Bueno, listo. Entonces ya ustedes tienen acceso a su ePortfolio. Yo les hice una sesión, creo que estuvimos en una sesión el martes pasado. Wilton, tienes que revisar tu correo institucional porque al correo institucional se envió el link para que por favor revises tu correo institucional. ¿De qué estaba hablando? La idea es que ustedes revisen la grabación de cómo diligenciar los formatos y hagan su proceso de diligenciamiento de los formatos. Recuerden que tenemos algo pendiente, que es la certificación de ARL. Yo ya les decía que posiblemente entre el 26 de febrero y el 1 de marzo ya ya sea posible descargar esa certificación. Recuerden que esa certificación la tienen que poner en la carpeta de pre-requirements, tienen que nombrarla como les especifica la guía, la tienen que subir como la descargan en PDF. También es importante que cuando reciban su carta de presentación la hagan firmar por el docente o por el rector de la institución. Puede ser con una firma electrónica, no es necesario que ustedes se desplacen hasta la institución para que la hagan firmar, o un correo de aceptación, lo pueden adjuntar ahí mismo, unen los dos PDFs, carta de presentación con la carta de recibido, con el correo de recibido, lo unen y simplemente pues eso lo ponen en pre-requirements. Recuerden que algo muy importante cuando ya se vayan a presentar a la institución educativa es que ustedes son las personas que van a representar a la Universidad Nacional Abierta de Distancia en esas instituciones. Recuerden que no solamente ustedes van a realizar este curso de práctica, sino que tienen 14 cursos más dentro de la licenciatura. La idea es que lo hagan en la misma institución educativa donde iniciaron, allí terminen. Recuerden que hay que dejar las puertas abiertas de esos lugares para las personas que vienen de los semestres previos. También que tenemos que dar lo mejor de nosotros, que tenemos que ser muy cumplidos, que tenemos que ser excelentes en lo que hagamos, por favor, muy pulidos. Yo sé que ustedes son unas personas muy, muy inteligentes y que van a dar lo mejor de sí y que van a hacer un esfuerzo muy grande, porque recuerden que no solamente una calificación que ustedes van a obtener, sino todo lo que ustedes hagan cada día para que los niños, niñas y adolescentes de Colombia aprendan y aprendan bien una lengua extranjera y se enamoren de este idioma, va a estar en sus manos. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Por favor, no se les olvide diligenciar eh, las asistencias, porfa. No, con mucho gusto. Recuerden que cualquier cosa que necesiten me pueden ubicar por el correo interno del curso. Y recuerden que mis horarios de atención a estudiantes son lunes, miércoles y sábado de 8 a 10 de la mañana. Que les vaya muy bien, juiciosos, tienen muchas cosas que leer. Muchas gracias a usted, profesora. No, con mucho gusto.